Fundamentos. Prólogo. Mi cabeza da vueltas. No sé cómo comenzar. El día tuvo un inicio perfecto, al igual que todos los días vividos hasta ahora. Como siempre, Adán y yo nos levantamos temprano para salir a caminar con Dios. Esos paseos siempre han sido lo mejor del día. Esta mañana todos guardamos silencio por un momento. Disfrutábamos el simple hecho de estar juntos. Entonces Dios comenzó a cantar. Era una canción de amor. Cuando llegó al coro, empezamos a cantar con él. Primero Adán con su voz grave, y luego yo me uní al coro. Entonamos canciones sobre el amor, las estrellas, el gozo y Dios. Por último, todos nos sentamos bajo la sombra de un árbol cerca del medio del huerto. Le dimos gracias a Dios por ser tan bueno. Le dijimos que nuestro único anhelo era hacerlo feliz y encontrar toda nuestra dicha en él. Fue un momento muy grato. Siempre era así cuando nos reuníamos los tres. No sé cómo explicar lo que ocurrió después. De repente escuchamos una voz desconocida. Me volví y observé a la criatura más hermosa que jamás había visto. Me habló a mí directamente. Me hizo sentir importante y surgió en mí el deseo de escucharla. No estoy segura de lo que ocurrió con Dios en ese momento. No es que se hubiera ido. Creo que simplemente yo me olvidé de él, que él se encontraba allí. De hecho, por un momento también olvidé que Adán estaba allí. Sentí como si estuviera yo sola con esa criatura deslumbrante y misteriosa. La conversación que sostuvimos quedó grabada para siempre en mi mente. La criatura me hizo preguntas que nunca se me habían ocurrido. Luego me ofreció cosas que nunca antes había tenido y que nunca imaginé que necesitaba. Me ofreció independencia, de Dios y de Adán, una posición. Aunque siempre había respetado a Dios y a Adán, esta criatura dijo que ahora ellos me respetarían a mí. También me ofreció conocimiento de los misterios que solo Dios conocía. Además, el consentimiento para comer del fruto del árbol plantado en medio del huerto. Al principio solo escuché y miré. En mi corazón reflexionaba, cuestionaba y arguía. Adán me había recordado muchas veces que no debíamos comer del fruto de ese árbol, según nos lo había advertido Dios. Pero la criatura seguía clavando en mí su mirada y hablando con una voz seductora. Me percaté de que le creía. Al fin me rendí. Extendí mi mano, al principio con temor. Luego lo tomé, comí, le ofrecí a Adán. Él comió. Comimos juntos. Primero yo, luego él. Lo que siguió fue muy confuso. Experimenté sensaciones profundas en mi interior que nunca antes había tenido. Un nuevo conocimiento, como si supiera un secreto que no debía conocer. Júbilo y depresión al mismo tiempo. Liberación, esclavitud, exaltación, caída, segura, temerosa, avergonzada, sucia, con deseos de esconderme. No podía permitir que él me viera así, sola, tan sola, perdida, engañada. Capítulo 1. La verdad o las consecuencias. Conviértete instantáneamente en violinista de talla mundial. Cómo tocar el piano instantáneamente. Salud instantánea con solo pulsar un botón. Anuncio publicitario para un electrodoméstico de cocina. Pierde 4 kilos en 10 minutos. Una rutina de ejercicios tan sencilla que la harás en pijama. Te ofrece tanta tranquilidad que tu seguro de salud debería cubrirlo. Y esto es un anuncio publicitario de un auto popular. Luce mejor y siéntete más joven en tan solo unos minutos diarios. La clave para una vida más saludable y feliz. Anuncio publicitario para una cámara de oxígeno que cuesta $4,000. Sin duda, has visto esta clase de promesas disparatadas en los anuncios publicitarios de las redes sociales o mientras esperas en la caja del supermercado. Han estado por ahí desde que existe la publicidad. Además, existen las variaciones interminables y más sutiles. No sé si sea mi impresión, pero me parece que la frase sin gluten está ahora impresa en todo, desde paquetes de apio hasta cajas de leche. Los anunciantes publicitarios tratan de impulsarnos a comprar sus productos basados en una promesa superficial. Estoy segura de que el apio y la leche nunca han tenido gluten. Nuestra cultura está llena de engaño. A veces es fácil detectar
la falsedad, como la propaganda que se asegura que puedes convertirte en un violinista de talla mundial en un instante. Pero por desdicha, la mayoría de las mentiras no son tan fáciles de detectar. El engaño publicitario apela a nuestros deseos humanos naturales. Debemos creer que de alguna manera misteriosa, los fastidiosos kilos de más pueden realmente desaparecer en solo 10 minutos sin sudor, sin disciplina, sin costo, sin esfuerzo, sin dolor. Por eso compramos pastillas, polvos dietéticos para preparar bebidas y equipos para hacer ejercicios que vemos en los anuncios publicitarios de la gente de Internet. Un vendedor astuto y sagaz, cuya intención fue cambiar en Adán y Eva su concepto acerca de Dios y sus designios, fue quien diseñó la primera campaña publicitaria. El objetivo de Satanás fue crear un abismo entre Dios y sus criaturas. Supuso que el hombre y la mujer no aceptarían algo que pareciera un ataque directo contra Dios, y en eso tenía razón. Supo que debía más bien embaucarlos de manera sutil, engañarlos y seducirlos con una oferta que pareciera razonable, deseable y no del todo contraria a Dios. Satanás engañó a Eva con una astuta combinación de mentiras rotundas, verdades a medias y falsedades disfrazadas de verdad. Comenzó a plantar semillas de duda en su mente acerca de lo que Dios había dicho en realidad. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Acto seguido, la llevó a tomar la palabra de Dios a la ligera y sugirió que, en realidad, Dios no había dicho lo que dijo. Dios había dicho, no comerás del fruto del árbol. Sin embargo, Eva afirmó que Dios había dicho, ni le tocaréis, como dice en el versículo 3. Satanás engañó a Eva llevándola a dudar de la bondad, el amor y las motivaciones de Dios. Lo que insinuó fue, ¿Dios ha coartado tu libertad? Parece que Él no quiere que seas feliz. La verdad es que Dios había dicho, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, como dice en el capítulo 2, versículo 6, a excepción de uno. La verdad es que Dios es un Dios generoso. En todo ese inmenso huerto Dios había prescrito una sola salvedad. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Además, la única restricción que Dios había decretado tenía el propósito de proteger el bienestar de la pareja y garantizar la bendición y felicidad duraderas. Dios sabía que, si comían del árbol, ellos morirían, su relación con Él se rompería, y se convertirían en esclavos de Satanás, del pecado y de su propia naturaleza. Por otro lado, la serpiente engañó a Eva mintiéndole acerca de las consecuencias de su decisión de desobedecer a Dios, quien había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El capítulo 2, versículo 17. En cambio, Satanás replicó, no moriréis. Con esas palabras contradijo de plano lo que Dios ya había dicho. El maligno sedujo a Eva, ofreciéndole todo tipo de beneficios bajo la única condición de que comiera del fruto prohibido. Le prometió un caudal de conocimientos y experiencias. Serán abiertos vuestros ojos. Le prometió que sería igual a Dios, es decir, que ella sería su propio Dios. Seréis como Dios. Por último, le prometió que sería capaz de decidir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo, sabiendo el bien y el mal. Dios ya había dicho a Adán y a Eva lo que era bueno y lo que era malo. En pocas palabras, esto es lo que Satanás declaró. Esa es la opinión de Dios. Ustedes tienen derecho a tener su propia opinión y pueden tomar sus propias decisiones acerca de lo que es bueno o malo. Satanás engañó a Eva, incitándola a decidir lo que era correcto según lo que veían sus ojos y lo que le dictaban sus emociones y razonamientos, aunque en realidad era contrario a la advertencia de Dios. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Eva probó el fruto, pero, en lugar de recibir las recompensas que le habían prometido, descubrió que su boca estaba llena de gusanos de vergüenza, culpa, temor y enajenación. Le habían mentido, había sido engañada. Como lo expresa el pastor puritano del siglo XVII, Thomas Brooks, Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor. Promete honra y paga con oprobio. Promete placer y paga con sufrimiento.
promete ganancias y paga con pérdida, promete la verdad, la vida y paga con la muerte. Desde aquel primer encuentro, Satanás ha utilizado el engaño para ganarse nuestra simpatía, alterar nuestras decisiones y destruir nuestra vida. De un modo u otro, cada problema que enfrentamos en este mundo es fruto del engaño, es el resultado de creer algo que simplemente no es verdad. Aunque Satanás persiste en su brillante promesa de vida verdadera, sabe bien que quienes atienden a su ofrecimiento sin duda morirán, como lo dice en Proverbios 14:12. Entonces, ¿por qué caemos en el engaño? ¿Por qué nos atrae la tentación? Para empezar, las mentiras de Satanás no nos llegan abiertamente como una serpiente que habla. Antes bien, pueden estar disfrazadas de forma atractiva como un éxito de librería del New York Times, un blog popular para madres, una película, una serie de televisión o una canción pegajosa que está en la cima de la popularidad. También pueden ocultarse sutilmente en la instrucción de un profesor reconocido, en el consejo de un sincero amigo, un familiar o un terapeuta, o incluso un escritor, predicador o consejero cristiano. Día tras día somos bombardeadas por un sinnúmero de formas de engaño que penetran nuestra mente, las cuales provienen no solamente de nuestro enemigo infatigable, el diablo, sino del sistema de este mundo caído en el que vivimos y de nuestra propia carne pecaminosa y débil. Todos estos están en desacuerdo con Dios y buscan seducirnos. Sin importar de dónde provenga, cada vez que percibimos algo que no se conforma a la palabra de Dios, debemos encender las alertas. Lo que leemos o escuchamos puede sonar bien, sentirse bien y parecer correcto, pero si es lo contrario a la palabra de Dios, no está bien. Debemos comprender que ese fruto prohibido que se ve tan provocativo y sabe tan delicioso al principio, siempre nos conduce, al final a la muerte y la destrucción. La estrategia del engaño. El engaño fue y es todavía la estrategia principal de Satanás. Jesús dijo que la naturaleza misma del diablo es el engaño, en Juan 8:44. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por razones que rebasan nuestra comprensión, Satanás escogió a la mujer como blanco de su primer engaño. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda en 2 ocasiones que fue la mujer quien fue engañada. La serpiente con su astucia engañó a Eva. 2 de Corintios 11:3. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. 1 de Timoteo 2:14. Algunos teólogos creen que algo en la forma en que Eva fue creada la hacía más susceptible. Otros sugieren que debido a que Dios la puso bajo el liderazgo de su esposo, Eva sería engañada con mayor facilidad al salirse de esa protección y manto espiritual. O quizá fue por la disposición más suave, sociable y sensible de Eva la predisponía para interactuar con la serpiente. En cualquier caso, el engañador se acercó y engañó a la mujer, y ella creyó la estratagema. Luego ella tentó a su esposo a pecar juntamente con ella, y juntos arrastraron a toda la humanidad al pecado, aunque Adán como cabeza es el principal responsable. Cada hombre y cada mujer que ha vivido desde ese día ha nacido con la propensión a pecar y ha sido engañado por las mentiras de Satanás. Él sabe que, si caemos en su engaño, vamos a incitar a nuestro prójimo a pecar, y nuestras decisiones pecaminosas marcarán la pauta para las generaciones futuras. Algunas veces Satanás nos engaña de manera directa, como le sucedió a Eva. Sin embargo, a veces utiliza a otras personas como instrumentos de engaño. En el capítulo 5 de Efesios, Pablo advierte: nadie os engañe con palabras vanas. En repetidas ocasiones, Pablo anima al pueblo de Dios a hablar verdad los unos a los otros. Cuando nos decimos la verdad a los demás, en realidad hacemos la obra del diablo. Cuando no decimos la verdad a los demás, en realidad hacemos la obra del diablo y actuamos como sus representantes, engañando y destruyendo a otros.
De acuerdo con las Escrituras, es posible ser engañados incluso por líderes espirituales que son los encargados de pastorear al rebaño de Dios y de comunicarle la verdad a su pueblo. Por medio del profeta Ezequiel, Dios se dirige a esos líderes que se aprovechaban de su llamado y de sus seguidores por no hablar la verdad. Ezequiel 13:22 dice: Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Esta descripción no se limita a los líderes espirituales del Antiguo Testamento. Hay líderes cristianos respetados y personas de gran influencia en la actualidad de quienes podría decirse lo mismo. Puede que no tengan la intención de engañar a sus seguidores. De hecho, tal vez ni siquiera sean conscientes de que están engañando. No obstante, ellos fortalecen las manos del impío, al sugerirles que no necesitan arrepentirse. Prometen las bendiciones y la gracia de Dios a personas que no cumplen con los requisitos por causa de su desobediencia voluntaria y de su corazón no arrepentido. Sus enseñanzas llevan a las personas a justificar su ira, expresan tus sentimientos de forma sincera, egoísmo. Si no te ocupas de ti, ¿quién más va a hacerlo? Irresponsabilidad. Tus problemas y tus reacciones han sido provocados por otros. Infidelidad. Dios quiere que seas feliz. Está bien divorciarte de tu pareja y casarte con alguien a quien amas realmente. Por otro lado, entristecen o hacen sentir culpable al justo por asumir la responsabilidad de sus propias decisiones pecaminosas, demostrar un corazón de siervo y ser fiel a tus votos. También puede que desvíen a sus seguidores predicándoles la ley de Dios en lugar de guiarlos a Cristo, el único que puede cumplir la ley. Esto puede dejar a las personas sin esperanza y bajo la culpa y la condenación, crónicas de una religión que se basa en obras o en logros. Abre tus ojos. Muchas de nosotras, sin pensar, hemos estado expuestas al engaño sin darnos cuenta de que estamos siendo engañadas. Esa es la naturaleza misma del engaño. Uno de los objetivos que me he propuesto con este libro es exhortar a las mujeres cristianas a abrir sus ojos y a examinar lo que ocurre en su alrededor, a ser conscientes del engaño que tanto ha impregnado el mundo en que vivimos. Nuestro estilo de vida se basa en gran medida en ideas que simplemente no son ciertas. El resultado es una casa edificada sobre la arena. Una mentira conduce a otra y luego a otra en una cadena que no tiene fin. Resulta tentador aceptar sin pensar todo lo que oímos y vemos. Escuchamos música, radio y podcast, leemos blogs, revistas y redes sociales, vemos películas, oímos consejos y respondemos a la publicidad sin preguntarnos cuál es el mensaje que transmiten. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Estoy siendo engañada por alguna idea que es contraria a la verdad? La promesa de Satanás para Eva era muy tentadora. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién podría resistirse a semejante ofrecimiento? El fruto prohibido era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Si no hubiera sido tan atractivo, ¿crees que Eva habría caído en la trampa? Si el fruto hubiera estado podrido e infestado de gusanos, ¿crees que Eva hubiera contemplado siquiera la posibilidad de desobedecer a Dios? Probablemente no. Lo que hace el ofrecimiento de Satanás tan apetecible y engañoso es que parece bueno. El problema es que Eva no se detuvo a pensar en lo que estaba sucediendo en realidad. No se tomó la molestia de discernir la verdad del error. No se detuvo a considerar el costo y las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Si Eva hubiera imaginado las consecuencias devastadoras, dolorosas y horrendas de su decisión en su propia vida, en su relación con Dios, en su matrimonio, en sus hijos, en los hijos de sus hijos y por el pecado de su esposo que la siguió en su desobediencia, en cada ser humano que viviría sobre el planeta, ¿crees que habría escuchado la mentira de Satanás y desobedecido a Dios? Lo dudo. Sin embargo, ¿cuántas veces tomamos decisiones sin detenernos a pensar en las consecuencias que pueden acarrear? Muchas vivimos simplemente nuestra vida reaccionando a las personas,
las circunstancias y las influencias que nos rodean. Comemos lo que nos apetece en el momento. Compramos las últimas ofertas que aparecen en nuestras redes sociales. Adoptamos la última moda y abrazamos los estilos de vida, los valores y las prioridades de nuestros amigos. Todo eso se ve bien, se siente bien y parece inofensivo. Pero al final terminamos en relaciones destructivas, llenas de deudas, enojadas, atrapadas y abrumadas. Hemos creído una mentira. Recuerdo con claridad un ejemplo de este tipo de engaño. Era una madre de 7 hijos pequeños, 5 de ellos adoptados, que sostenía una relación ilícita con un hombre que había conocido en la internet. Pensaba seriamente abandonar a su esposo para irse con aquel hombre. Después de reunirnos una noche en un centro comercial, ella reconoció que sus acciones eran incorrectas. A pesar de esto, comentó: «Él es muy bueno conmigo y con mis hijos». Seguramente había problemas en su matrimonio que la habían dejado triste, sedienta de afecto y susceptible a las atenciones de otro hombre. Ella sentía que era su oportunidad de cambiar su tristeza por felicidad, que quizás iba a encontrar un atajo para solucionar las presiones y los desafíos que vivía en el hogar. No obstante, al escucharla me di cuenta de que abandonar su matrimonio solo abriría el camino para nuevos y mayores problemas. En las siguientes 2 horas de conversación, le rogué que comprendiera que aquel hombre en realidad no estaba interesado en ella ni en sus hijos. Si así fuera, no estaría tratando de dañar su matrimonio. Si en realidad la amaba, él no la impulsaría a quebrantar la ley de Dios. Le advertí con amabilidad que el camino en el que se encontraba, si bien parecía tan atrayente, no la llevaría a la libertad y a la felicidad que estaba buscando. Traté de ayudarle a ver que estaba siendo engañada y que su única esperanza era creer y abrazar la verdad. El largo camino de la confesión, la consejería, la oración y la renovada consagración a su matrimonio y sus hijos no sería fácil. Sin embargo, la llevaría a experimentar algo mucho más bello que era imposible encontrar en perseguir un atajo: del engaño a la esclavitud espiritual. En los capítulos siguientes estudiaremos algunas de las mentiras más comunes y destructivas que las mujeres creen. Pero antes vamos a echar un vistazo a la manera en que somos engañadas y cómo el engaño lleva a la esclavitud. En términos generales, las personas no caen en el engaño de la noche a la mañana. No se levantan un día y descubren que son esclavas de la comida o que tienen un genio incontrolable. Hay un proceso que lleva a la esclavitud y siempre comienza cada vez que escuchamos una mentira. Fue así que comenzó todo en el huerto del Edén. Eva escuchó las mentiras de Satanás. Estoy segura de que ella no tenía ni idea de lo que esas mentiras harían en su vida y en su familia. Quizás tampoco parecía tan peligroso escuchar nada más a la serpiente y averiguar lo que tenía que decir. El simple hecho de escuchar no significaba desobediencia. Sin embargo, lo cierto es que escuchar un punto de vista contrario a la palabra de Dios puso a Eva en un terreno peligroso que la llevó a la desobediencia. Eso, a su vez, la condujo a la muerte física y espiritual. Prestar oído a mentiras constituye el primer paso hacia la esclavitud y la muerte. Por eso considero tan esencial tener cuidado con las cosas que permitimos entrar en nuestra mente o en nuestro corazón. Mis padres conocieron a Jesús siendo adultos. Desde que se casaron, se propusieron establecer un hogar centrado en Cristo y basado en el fundamento sólido de su palabra. Ellos no contaban con la gran cantidad de recursos útiles que están al alcance de los padres hoy. Aún así, Dios les dio sabiduría y la determinación para cultivar en nuestro hogar una atmósfera propicia para el hambre y el crecimiento espirituales. Mis 6 hermanos mayores y yo no pudimos evitar ser contagiados por su amor por Cristo, su palabra, su pueblo y su reino. Ellos se propusieron rodearnos de influencias que nutrieran nuestra vida en un sentido espiritual y también protegernos de las influencias dañinas para nuestros corazones o que pudieran hacernos insensibles al pecado. Cuando éramos niños, este estilo de crianza no siempre nos pareció lógico.
No obstante, hoy le doy gracias al Señor, porque mis padres tuvieron el valor para decir, no vamos a permitir a sabiendas que nuestros hijos se críen bajo el influjo de las mentiras de este mundo que este mundo fomenta. Con todas sus fuerzas anhelaron que creciéramos en el amor por la palabra y los caminos de Dios, y que nuestros corazones fueran avivados por la verdad, y que la abrazáramos como algo nuestro. Después de soltarnos de ese ambiente protegido para salir al mundo, oraron para que siguiéramos caminando en la verdad y para que identificáramos y rechazáramos cualquier cosa que fuera engañosa y falsa. Ahora, como una mujer mayor, todavía tengo que proteger mi mente y seleccionar con cuidado lo que admito en mi vida, así como rechazar lo que despierte cualquier pensamiento impío. Las ideas engañosas del mundo vienen a nosotras de formas muy diversas. La televisión, las revistas, las películas, la música, las redes sociales, por nombrar unas pocas. Limitar con firmeza esas influencias mundanas hará que se ajuste nuestra visión de lo que es valioso, hermoso e importante en la vida. No existen mentiras inofensivas. Es imposible salir ileso de la exposición a las ideas engañosas y falsas del mundo. El primer error de Eva no fue comer el fruto, sino escuchar a la serpiente. Así pues, escuchar el consejo o las ideas que no se conforman a la verdad es el primer paso hacia las creencias falsas y, en última instancia, la esclavitud. Una vez que hemos escuchado la mentira, el siguiente paso hacia la esclavitud es meditar en la mentira. Primero la escuchamos, luego meditamos en ella. Comenzamos a sopesar las palabras del enemigo, las rumiamos en nuestra mente. Iniciamos una conversación con el enemigo. Contemplamos la posibilidad de que, después de todo, puedan tener razón. El proceso puede compararse a la agricultura o a la jardinería. Primero se prepara el terreno, lo cual equivale a una actitud dispuesta a recibir aquello que es contrario a la palabra de Dios. Luego se siembra la semilla, que es escuchar la mentira. Luego la semilla es regada y abonada, lo cual equivale a meditar en la mentira. Entonces, si permitimos que nuestra mente y corazón mediten con cosas falsas, tarde o temprano llegaremos a creer la mentira. En este punto, la semilla que se sembró ya echó raíces y comienza a crecer. Eso es exactamente lo que sucedió a Eva. Primero, ella escuchó la propaganda de la serpiente. Luego la sopesó y meditó. No tardó en llegar a creer lo que decía, a pesar de que contradecía claramente la verdad de lo que Dios había dicho. Después de haber creído la mentira, el siguiente paso resultó muy fácil. Escuchar la mentira, medita en ella, créela y tarde o temprano llegarás a obrar conforme a la mentira. Ahora que la semilla ha sido sembrada, regada, abonada y que ha echado raíces, comienza a dar fruto. Las creencias producen conductas. Creer algo falso produce una conducta pecaminosa. Lo que creemos se verá reflejado en nuestra manera de vivir. En el sentido inverso, nuestra conducta se basará siempre en aquello que consideramos verdadero. No me refiero a lo que decimos que creemos, sino a lo que creemos en realidad. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Algo esencial que debemos recordar es que cada acto pecaminoso en nuestra vida comienza con una mentira. Escuchamos una mentira, la meditamos hasta que llegamos a creerla y, por último, obramos conforme a la mentira. Ahora observa lo que sucede después. En una ocasión rechazamos la verdad e infringimos la palabra de Dios en algún asunto que parece mínimo. Sin embargo, en la siguiente tentación nos resulta más fácil pecar, y así en lo sucesivo. No solo pecamos una vez, sino una y otra vez, hasta que se establece un hábito en nuestro corazón y se convierte en una pauta pecaminosa. Antes de darnos cuenta de lo que ha sucedido, ya somos esclavas. Se instaura una fortaleza pecaminosa. Satanás lanzó el anzuelo, nosotras lo mordimos, y ahora él nos atrapa y nos convertimos en su presa. Recuerda muy bien cómo empezó todo. Toda esclavitud en la vida tiene su origen en una mentira. Se siembra,
se riega y se abona una semilla, entonces echa raíces y produce fruto, no un solo fruto, sino una cosecha completa, una cosecha de esclavitud, destrucción y muerte espirituales. De la esclavitud a la verdad. Por lo general, hay áreas en nuestra vida que están sometidas a la esclavitud porque hemos escuchado, creído y obrado conforme a alguna mentira. ¿Cómo podemos escapar de la esclavitud y dirigirnos hacia la libertad en esas áreas de nuestra vida? He aquí 3 pasos que debemos tener en cuenta antes de estudiar las mentiras específicas que conducen a la esclavitud y la verdad que nos hará libres. Número 1. Identifica una o más áreas de esclavitud o una conducta pecaminosa. Es muy posible que ya puedas reconocer algunas. Sin embargo, es posible que haya otras menos evidentes. Veremos algunas mentiras comunes a lo largo de este libro, pero, por el momento, pídele a Dios que te revele las áreas específicas de esclavitud en tu vida. Las Escrituras dicen, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Lo voy a repetir. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Puedes señalar algunos aspectos de tu vida en los cuales has sido vencida? ¿Padeces algún tipo de esclavitud física, como glotonería o desórdenes alimenticios, abuso de sustancias? ¿Vives en esclavitud emocional, ansiedad, miedo, depresión, desórdenes emocionales crónicos? ¿Vives en esclavitud sexual, masturbación, pornografía, lujuria, fornicación, homosexualidad? ¿Tienes problemas de esclavitud financiera, derroche, avaricia, mezquindad? ¿Hay hábitos pecaminosos que te dominan? ¿Ira, mentira? ¿Eres esclava de la necesidad de aprobación? ¿Eres adicta a la televisión, a los juegos de video, a las redes sociales, a las novelas románticas o a la literatura erótica, historias sensuales diseñadas para despertar pasiones? Dios puede traer a tu mente cualquier área de esclavitud. Después de identificar las áreas de esclavitud, no te conformes con eliminarlas. Es muy probable que eso resulte inútil. De hecho, tal vez ya has intentado controlar esas conductas, has fracasado y estás a punto de darte por vencida. Si quieres deshacerte de unas frutas venenosas que crecen en tu huerto, no basta con salir y quitar las frutas del árbol. Volverán a crecer tarde o temprano. La única manera de destruir para siempre el fruto venenoso es arrancar el árbol de raíz. Esa es la razón por la cual el siguiente paso es tan importante. Número 2. Identifica las mentiras que están en la raíz de cada esclavitud o conducta. ¿Qué mentiras has escuchado y creído y han motivado tu conducta para terminar en la esclavitud? La respuesta a esta pregunta podría no ser tan obvia, pues las raíces se esconden bajo la superficie y las mentiras suelen ser engañosas. Necesitamos que el Señor nos ayude a ver las creencias falsas que hemos consentido en nuestra vida. En las páginas siguientes vamos a identificar 45 mentiras que representan las muchas y diversas mentiras que pueden haber echado raíces y dado fruto en nuestra vida. Pídele a Dios que muestre las mentiras del enemigo que has aceptado como ciertas, ya sea las que presento en este libro u otras que Él te revele. Pídele además que te ayude a arrepentirte por haber creído esas mentiras. Después de haber identificado las mentiras específicas que has creído, ¿cuál es el siguiente paso? Número 3. Sustituye las mentiras por verdad. Este es un paso decisivo. Satanás es un enemigo poderoso. Su principal arma es el engaño. Sus mentiras son poderosas. No obstante, hay algo aún más poderoso que las mentiras de Satanás, y es la verdad. Después de identificar las mentiras que nos han esclavizado y de arrepentirnos por haberlas creído, tenemos un arma eficaz para vencer el engaño, el arma de la verdad. Es necesario contrarrestar cada mentira con la verdad. Si hemos escuchado, meditado, creído y obrado conforme a alguna mentira, debemos escuchar, meditar, creer y obrar conforme a la verdad. De esa forma pasaremos de la esclavitud a la libertad por el poder del Espíritu de Dios. Este proceso no siempre es fácil, pero Él nos dará la gracia que necesitamos en cada paso del camino.
qué gozo produce, además, la experiencia de sacar a la luz las mentiras, ver que las cadenas se rompen y que empezamos a caminar en la verdad. Como Jesús declaró, la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Recuerdas a la mujer que estaba pensando en dejar a su esposo y a sus hijos por un hombre que había conocido en la internet? Ella había crecido en un hogar cristiano y se había graduado en una universidad cristiana. En su mente ella sabía mucha verdad. Sin embargo, cuando hablé con ella por primera vez, estaba profundamente enceguecida y engañada. El enemigo había enredado a tal punto sus pensamientos que no estaba lista ni dispuesta a escuchar la verdad. Para abreviar su relato, en los años subsiguientes, ella siguió haciendo lo que parecía y tomando una decisión insensata tras otra, que ella y su familia tuvieron que pagar caro. Pero Dios en su misericordia siguió buscándola, del mismo modo que buscó a Adán y a Eva en el huerto. Años después, esta mujer escribió y me puso al día sobre su experiencia. Destrozada, sintiéndome totalmente despreciable y sola, al fin empecé a buscarlo de nuevo. Empecé a leer mi Biblia, a asistir a la iglesia y a orar. El cambio en mi corazón fue casi inmediato. Seguí adelante, impulsada por las semillas de verdad que habían sido sembradas en mi alma. El Señor, de manera asombrosa y milagrosa, empezó a quitar las escamas de mis ojos. El Dios, al que pensé que conocía, de repente se reveló como alguien muchísimo más poderoso y misterioso que nunca antes. Al mismo tiempo, Él me mostró la gran profundidad de su amor, compasión y misericordia. Él no solo fue lo que mi alma cansada y agobiada había estado anhelando, sino mucho más. Hoy el Señor me da la seguridad de que Él me ve santa, perfecta y sin mancha, por medio de la sangre de Jesucristo. Después de casi 36 años de huir, entendí que todo el tiempo Dios había querido que yo encontrara mi consuelo en Él. De manera asombrosa, Él ha reconstruido lo que yo intenté destruir en mi rebeldía. Ahora sé que el amor de Dios es irresistible. Tenemos un Dios redentor que hace todas las cosas nuevas. Él está redimiendo y renovando a esta mujer. Y Él quiere hacer lo mismo contigo y conmigo, sea cual sea nuestra historia, sean cuales sean las mentiras que hayamos creído y sean cuales sean las consecuencias que hayamos podido experimentar. Su gracia y su amor son verdaderamente irresistibles.